Hoy es domingo 10 de enero del año 2021. Hablaré de la santidad de los santos. Y si alcanza el tiempo, también de la bestia. Inicio con Génesis 3, versículos 17, 18 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás se refiere a la muerte física. Quien está mencionando esto es Jehová Elohim, que ya expliqué que Jehová se traduce Señor, y Elohim es dioses, la Trinidad de Dios. Mencionaré únicamente el Señor Dios. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Maldita será la tierra por tu causa. Esto lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 10. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. En este caso, Egipto simboliza el mundo, entre comillas y entre paréntesis, y lo condujo al desierto. El desierto simboliza la separación del mundo. En el libro de Levítico, capítulo 20, versículos del 24 al 26 dice: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso. En el 17, en el versículo 17 dice, salid en medio de ellos y apartaos. La palabra hebrea Kodesh significa apartar para Dios, pero se traduce santos. Kodesh inicia con K y termina con SH, Kodesh, y se traduce santos. En Levítico 21, versículo 6, dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. La palabra griega agios significa apartar para Dios, pero se traduce santificados. En Hebreo 10, versículo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En ambos testamentos la misma palabra hebrea y griega se traduce por medio de la palabra castellana santificar en sus varias formas gramaticales: santo, santidad, santificado, santificación, y se usa en cuanto a personas y cosas. En la primera epístola o carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Los creyentes son santificados y santos desde el momento de confiar su fe en Cristo. Una vez explicado la palabra santo, voy a explicar el nombre de la bestia. La creación de Dios está imitada. Todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Este es el misterio de la iniquidad. El que menciona el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 1 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En el versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, que lo que hace Dios, la Trinidad, lo imita la Trinidad satánica. En Deuteronomio 7, versículo 6 y 7 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Se refiere a Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios escogió al pueblo de Israel. Veamos ahora de qué manera el dragón escoge, imitando a Dios, al pueblo de Israel. En Apocalipsis 12, versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
Y en el versículo 9 del mismo capítulo 12 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, quien surge del mar con las 7 cabezas y 10 cuernos es la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El dragón engaña a la bestia y le entrega los reinos del mundo, es decir, las 7 cabezas, porque ya vimos que los 10 cuernos en el dragón no son los mismos 10 cuernos en la bestia. En el versículo 3 nos dice el dragón, en Apocalipsis 13, versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia, ¿verdad? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto es a la bestia. Uno pasa por estos versículos y los explica y vuelve a pasar y explicas otra cosa. Y lo vuelve uno a leer y explica otra cosa porque así es. He mencionado en varias ocasiones que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y aquí se nos dice que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos. Ya expliqué la palabra santos, contra los que hemos sido apartados para Dios. Se le dio a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto es porque la bestia adora al dragón y a sus ángeles y se vale de ellos para hacernos la guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esta guerra viene desde los tiempos en que Jesús vino a esta tierra. El Cristo anduvo en la tierra. Voy a explicar, y se le permitió hacer guerra. Encierra mucha explicación, pero me voy a referir a la guerra que nos hacen. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Aquí hay mucha explicación. Como les comento, me concretaré a la explicación de la guerra. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. En Apocalipsis 12:3 aparece la señal en el cielo del dragón con los reinos del mundo. Y en Apocalipsis 12:7 nos dice que hubo una batalla en el cielo. Y en Apocalipsis 12:9 nos dice que el dragón y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Fue en la serpiente que Satanás apareció como un ángel de luz. El dragón, al aparecer como serpiente, nos indica que ya consumó la entrega de los reinos del mundo a la bestia.
La serpiente obra a través de la bestia. Dice, la serpiente le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia tiene el poder satánico. La serpiente obra a través de la bestia, imitando a Dios. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. En el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 7, se menciona al rey de Asiria como aguas de ríos impetuosas. Isaías 8:7 dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Ya vimos en dónde habitan los ángeles caídos y el dragón o la serpiente. En Ezequiel 29 vimos Ezequiel capítulo 29, en el versículo 3 vimos que el dragón yace en medio de los ríos. Y en el Salmo 74, versículo 13, vimos que en las aguas hay monstruos. Y en Ezequiel 29, el gran 29, versículo 3, dice, el gran dragón que yace en sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. En Isaías 27, Isaías capítulo 27, versículo 1 dice, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matarán al dragón que está en el mar. También vimos en Apocalipsis 17, versículo 1, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en el versículo 15 nos dice, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto es, que la bestia, con todo el poder del dragón, es el río que persigue a la mujer, esto es, a la iglesia. De esta manera nos hacen la guerra. Voy a referirme a la mitología para explicarles esto. En la mitología clásica se dice que el ordenador del cosmos, o sea, el imitador de Dios, utilizó, imitando a Dios, 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. El fuego no se mezcla con la tierra porque la erosiona. El aire tampoco se mezcla con la tierra porque la dispersa. Pero el agua sí se mezcla con la tierra para formar la masa. Los peces son los elementos acuáticos que se utilizan en la conquista para engañar. Pero al ordenador del cosmos le hizo falta un quinto elemento para consumar el engaño. En Apocalipsis 13 nos lo indica. Apocalipsis 13, el quinto elemento, ¿verdad? Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia, con los reinos del mundo, es el octavo reino. En Apocalipsis 17 vimos la bestia. Apocalipsis 17, versículos 11, 12 y 13. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 reyes y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Atribuir esto, la obra de los espíritus inmundos, al Espíritu Santo, es una blasfemia. En la ley está escrito en Levítico 24, 16, y el que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Ellos dizque se apegan a la ley, pero no es la ley de Dios. Está escrito, y pretenderán cambiar la ley. Esto es el Talmud. Pero en Cristo estamos bajo un nuevo pacto. En San Mateo 12, versículos 31 y 32, dice: por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esto dice Jesús. Esto de que los 10 reyes que recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia no es obra de Dios. Los 10 reyes son los cabezas de tribus del reino del norte de Israel. Y esto no es obra de Dios. En Oseas 8, versículos 1 al 5 dice: pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien. Enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Vuelvo a decir que a la muerte del rey Salomón, Israel fue dividido, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus bajo Jeroboam. Efraín, Samaria e Israel son los nombres usados en el Antiguo Testamento para referirse a este. Lo vemos en Oseas, versículos 7 al 4. Voy a leer. En Oseas capítulo 7, versículos del 1 al 4. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras.
Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el versículo 8, 9 y 10 dice, del mismo capítulo 7 de Oseas, versículos 8, 9 y 10, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron al Señor su Dios, ni los buscaron con todo esto. Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Profetiza la restauración del imperio. En Génesis, en Oseas 8:1 dice, pon a tu boca trompeta. Nos recuerda la fiesta de trompetas. Como águila viene contra la casa del Señor. En Isaías 2, Isaías capítulo 2, versículo del 1 al 5, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Aquí dice, y confirmarán el pacto, y ahora será confirmado el monte. Un monte es un símbolo bíblico de un reino. La bestia y los 10 reyes recibirán autoridad. El 6º año, el 6º mes, el 6º día. Y en Daniel 11, versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto es a la mitad de la semana. Aquí se manifiesta el 8º, la bestia que era y no es y será. Es Babilonia, pero es Israel. No es el Israel que ocupa los territorios naturales, sino el judaísmo que vive incrustado en toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero Dios los juzga como si a Babilonia. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y en el libro de los Hechos nos da más datos del judaísmo. Los Hechos,
capítulo 26, versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. El apóstol Pablo vivía antes de convertirse a la fe de Jesucristo, de Jesús. Vivió fariseo, la más rigurosa secta de nuestra religión. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas, en el versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Ya conocemos el nombre y el número de la bestia. La marca es muy obvia, porque nadie podrá comprar ni vender. Que Dios los cuide.